Durante el conflicto del Atlántico Sur, fue muy variado el destino final de estos aviones. Muchos sufrieron tanto daño que fueron enterrados en algún lugar de las islas. Otros tuvieron mejor suerte, siendo enviados a Gran Bretaña como trofeo de guerra, debido a su buen estado. De todos estos, la historia del Alfa 517 es la más controversial debido a su misterioso destino final. Para fines de marzo de 1982, habían sido construidos unos 60 Pucarás en la línea de montaje de la Fábrica Militar de Aviones de Córdoba. De ellos, 35 se encontraban en condición de vuelo. Luego de una serie de trabajos, Pradera de Ganso fue considerada operativa el 15 de abril, siendo denominada Base Aérea Militar Cóndor. El Alfa 517 fue trasladado el 29 de abril a esta base. El cruce desde Río Gallegos hacia el aeropuerto de Puerto Argentino lo realizaron el 9 de abril de 1982 el piloto Túñez, alias Garra, y el mecánico Barbosa, alias Globo, y el 29 de abril pasa a integrar el denominado Escuadrón Aeromóvil Pucará al mando del mayor Toto Navarro, veterano piloto del Grupo 3. En Comodoro Rivadavia, previo a su cruce, fue pintado con el esquema Tundra Patagónica. Un detalle interesante es el modo como han quedado pintados estos aviones, ya que el empenaje y estabilizador horizontal no fueron pintados debido a un pequeño detalle técnico. En el lugar, supuestamente, no había escaleras suficientemente altas como para llegar a esos lugares del avión. Y el Alfa 517 fue el último en recibir el esquema Tundra Patagónica. El Alfa 517 era uno de los 25 aviones que se encontraba en servicio en la Fuerza Aérea Argentina para el 22 de marzo de ese año, días antes de iniciarse el conflicto. El 2 de abril fueron enviados los primeros 4 Pucarás a Puerto Argentino. Este avión conformó uno de los 8 Pucará que reforzaron a los ya existentes. El 1 de mayo, en la Base Aérea Militar Cóndor, el Pucará Alfa 517, al mando del teniente ruso, sufre un impacto contra el terreno en plena carrera de despegue, dañando el tren delantero. Ese mismo día recibió averías de consideración, producto del ataque de aviones Sea Harrier del Escuadrón 800 basados en el portaaviones HMS Hermes, que realizaron un bombardeo con bombas de racimo antitanque BL-755. Junto al Alfa 506, habían sido empleados como señuelos y fueron atacados varias veces y nunca se repararon. En esos días era presentado con un tambor de 200 litros y una caja de madera de 7,62 milímetros como soporte de tren de nariz, y se los movía por el campo para tareas de dispersión de los Harrier GR-3. Fue uno de los primeros 3 ejemplares que fueron capturados por el enemigo de la Van Cóndor, todos ellos en muy malas condiciones. Al finalizar el conflicto, la RAF lo inspecciona y lo encuentra seriamente averiado, con el soporte de tren de nariz dañado, con perforaciones de esquirlas, metralla y sin una hélice. Todos permanecieron en el improvisado aeródromo de Pradera de Ganso. En julio de 1983 se publicaron una serie de fotografías de los aviones prácticamente abandonados en el lugar, tomadas por el fotógrafo Ian Howard. En 1984, las presiones de la población local, familias de origen británico, chileno y otras nacionalidades que viven de acuerdo a sus costumbres, eran bastante importantes respecto a la limpieza del lugar, incluido la remoción de los aviones allí abandonados. Finalmente, se decidió su limpieza y de esta manera inició un exótico periplo que lo llevaría hasta Gran Bretaña. El 5 de octubre de ese año, el Ministerio de Defensa de Gran Bretaña cedió el aparato a los residentes de Pradera de Ganso para que hicieran con él lo que quieran. Ese mismo día lo vendieron a un caballero de apellido Harrison, de la firma Graffian Helicopters. En ese mismo acto fue rematriculado como Golf Bravo Lima Romeo Papa, pero por falta de elementos no se le pintó la nueva matrícula. Es claro que la decisión de ser entregado a los residentes del lugar ya era de público conocimiento desde hacía algún tiempo, lo que explica por qué el señor Harrison estaba dispuesto a realizar la compra y ese mismo día lograr despacharlo hacia Puerto Argentino. Un grupo de especialistas contratados por él mismo desmantelaron el avión en la pista y lo colocaron sobre un acoplado
tirado por uno de los tractores Ford del lugar, y embarcado el 30 de enero de 1985, arribó a Puerto Argentino, donde fue transbordado a un contenedor que quedó depositado un tiempo en algún lugar de ese puerto esperando su traslado. Según una investigación y rastreo por particulares, el ejemplar regresó a América a mediados de la década del 90. Su propietario desde 1989 es Rodney Butterfield, un ingeniero de diseño automotriz, y estaría a espera de una restauración supuestamente estática, ya que ponerlo en vuelo significaría una suma millonaria.